La aceptación y tolerancia hacia grupos con tendencias sexuales diferentes, junto a una ideología de gobierno populista, plantean la posibilidad de llevar a los niños a las escuelas con faldas y a las niñas con pantalones. ¿Una disposición equivocada? ¿Un llamado a la igualdad? ¿Un rompimiento con los valores de unidad familiar? Este es un tema a tratar a fondo. A fondo, con Carlos Ramos Padilla. Un tema que parecería superficial, parecería de una ocurrencia o quizá un mecanismo de fondo para una llamada reforma educativa: los uniformes neutros. Como usted sabe, este programa está dividido en 4 bloques. El primero de ellos es ataque a la identidad en aras de la igualdad. ¿Se vale? Gobiernos permisivos, sociedad intolerante. Es el segundo tema que habremos de tratar aquí a fondo. El choque de valores con las nuevas tendencias, la unidad familiar, la composición social y de la aceptación que podría tener un niño en su escuela al bullying, al golpeteo, a la mofa, a la burla, a la humillación, a la denostación. Estos son los temas que vamos a tratar. Ataque a la identidad en aras de la igualdad. Nuevamente, muy buenas noches. Y antes de iniciar el debate, discusión, polémica, intercambio de ideas, pues es un día triste porque al amanecer nos enteramos de la muerte de la actriz Edith González, víctima de cáncer. Descanse en paz. Bueno, para abrir el tema sobre esto, que yo no entiendo si son uniformes neutros o nos van a convertir en una sociedad gris, en una sociedad neutra, me da mucho gusto presentar a Fabiola Anaya, quien es psicóloga clínica y psicoterapeuta. Fabiola, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Minerva Gómez, de la Red de los Derechos de la Infancia en México. ¿Cómo estás, Minerva? Bien, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Un gran mexicano, un gran hombre, un gran periodista, un gran comunicador. Paco Calderón, qué gusto. Muchas gracias, Carlos. Gracias por invitarme. De trabajos excepcionales. Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia. Hola. ¿Qué te parece si empezamos contigo, Rodrigo? Sí. La familia está siendo bombardeada, dinamitada, se le están cortando la cimentación, los valores con este tipo, no voy a decir ocurrencias, propuestas de gobierno. Creemos que sí. La medida que propuso Claudia Sheinbaum en presencia de Esteban Moctezuma no es un hecho aislado y fue una medida no consultada ni con la ciudadanía, ni con los padres de familia, ni con el magisterio y claramente tampoco con el gobierno federal, del cual invitó a un miembro de gabinete. ¿Tendría que haber sido consultada esta disposición? Sí, nos parece que es una cuestión muy importante porque el mismo presidente de la República, pues abordando este tema, dijo pues que para estas cosas pues es mejor respetar y escuchar, ¿no? Claramente en esta medida la gobernadora no escuchó. También nos parece que el secretario de Educación corrigió y trató de matizar, pero el mensaje puntual de Claudia Sheinbaum va muy explícito. O sea, lo que pretende esta medida, y lo recalcó con un tuit, es precisamente que quede atrás eso de que los hombres llevan pantalones y las mujeres falda. Y a nosotros nos parece que el espacio educativo debe ser un espacio para la excelencia académica y no para la confusión de los menores de edad. Se tiene que tomar en cuenta a los padres de familia. ¿Por qué? Pues porque así lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así lo dice también la Constitución mexicana. Y este no es un hecho aislado. Si lo vemos en perspectiva, podemos ver cómo esto dice Claudia Sheinbaum como una medida ejecutiva, pero si vemos qué proponen los miembros de su partido en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, vemos iniciativas tales como baños neutros. Entonces vemos uniformes neutros, baños neutros, ¿no? Y no queda ahí la cosa, sino que también vemos cómo Temístocles Villanueva, que es legislador de la Ciudad de México y al mismo tiempo miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, propone una iniciativa muy particular,
porque al mismo tiempo que prohíbe una atención médica a personas que teniendo atracción hacia el mismo sexo quieran tratarse de eso, o que teniendo alguna no adecuación de su mente con su realidad biológica y por lo tanto ubiquen pues que no hay una correspondencia con su sexo, quieran ser tratados, esta iniciativa prohíbe eso. Y además, si vemos la proyección que hacen de esto en el Senado de la República, se ve como a esto le ponen una sanción penal de 6 años, no solo a quien imparta este tipo de terapia, sino quien financie, promueva esto, y también algo que me parece sumamente irresponsable, porque en derecho penal hay que ser muy taxativo, muy específico, porque la ambigüedad en tipos penales va en contra pues, del ciudadano de a pie. Sí. Y aquí ponen que se le darán estos 6 años de cárcel a toda aquella persona que disminuya, obstaculice, menoscabe. Estos verbos son sumamente ambiguos, la diversidad sexual. Entonces lo que estamos viendo no es nada más una medida inocente o una simple ocurrencia. Lo que estamos viendo es que se considera como algo negativo la diferenciación sexuada del ser humano y se trata de borrar esa diferencia. De hecho, en algunos de los contenidos que vemos en cuestiones escolares, tanto en la Ciudad de México como del gobierno federal, se dice que la visión binaria del ser humano en hombre y mujer es algo que tiene que ser desterrado. Y ahí viene la gran pregunta. A ver, si nosotros tenemos pasado, tenemos presente y aspiramos a tener futuro como humanidad, es gracias a esa diferenciación sexual que es complementaria. Es a partir de esta atracción de los opuestos, que son complementarios, que podemos nosotros existir como especie misma. El esfuerzo de querer borrar todo eso con medidas sancionatorias, incluso con cárcel, 6 años, como están proponiendo acá, eso por supuesto que nos preocupa, porque es una cuestión de meter ideología a la educación desde la más tierna edad. Oye, y eso, fíjate que eso no respeta a los padres de estás familia. abriendo muchas puertas para la discusión, porque en el tema ya estás tratando esquemas psicosociales, que bueno, aquí Fabiola nos va a ilustrar en eso, temas biológicos y temas legales penales. Minerva, aquí en La Confianza, quiero decirles que cuando se propuso este tema para este programa ante nuestro consejo editorial, y yo tuve una cierta discusión con nuestro director, con Paco Ramírez, porque yo le decía que esto era una imposición. Y él me dice, no es imposición, es sugerencia. Cuando a un menor de edad le preguntas sobre una decisión de esta magnitud y él es el responsable, puedo aceptar que sea una sugerencia. Pero cuando el padre decide por un niño de 6 o 7 años mandarlo a la escuela con falda, a pesar de que el niño no quiere, es una imposición. ¿Cómo lo ves tú? Pues creo que abre muchos debates y en el contexto de los derechos humanos, los niños actualmente son sujetos sociales de derechos. Entonces, un tema que coloca esta propuesta del gobierno local nos invita, digamos, a considerar cómo es que escuchamos a los niños y cómo se establece su opinión, cómo se les informa sobre ciertos temas. Y también creo que abre el debate a pensar, digamos, o a replantearnos la idea muy arraigada de que los niños son propiedad de los papás. Entonces, si bien tienen una responsabilidad como padres, no tienen un título de propiedad sobre los hijos. Entonces, el que los niños sean informados, el que los niños conozcan, y obviamente el tema de la diferencia sexual es fundamental para su conformación como sujetos. También tenemos que considerar el cambios de fondo en los grupos familiares, ¿no? Que también son diversos. Y ese es un tema que nos parece muy importante colocar, que es considerar la diversidad, ¿no? Y como señalaba Bonfil Batalla, o sea, podemos ser diferentes, pero no por eso desiguales. ¿Tú estás a favor de que los niños
vayan a las escuelas con faldas? Es los que- varones, pues. Es que yo creo que hubo una tergiversación del planteamiento. Yo creo que tiene dos niveles, o sea, tiene el nivel del respeto a la diversidad sexual, ¿sí? Entonces, hay un tema muy preocupante en la comunidad Perdón, de padres de familia. Perdón, es que Sí. te tengo que interrumpir en ese Dime. sentido, discúlpame, pero el hecho de que yo esté informado y acepte una diversidad sexual me invita para ser tolerante a maquillarme y ponerme falda y medias. Es que estamos colocando el tema de la identidad solamente como en la parte externa, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de cómo nos vestimos es una elección de cada quien. O sea, la ropa, incluso en siglos pasados, niños y niñas no eran diferenciados entre falda y pantalón, ¿no? A partir del siglo XVII, XVIII, niños y niñas no eran diferenciados, usaban ropones. O sea, habría que hacer un debate también sobre el derecho a la identidad, digamos, de cómo me visto. Y colocaría otro tema, por ejemplo, cómo es que ahora el ámbito educativo plantea la posibilidad de que las niñas y adolescentes puedan elegir entre dejar de usar falda para poder optar por el pantalón, cuando socialmente pueden hacerlo con toda la libertad, pero en el ámbito educativo no se había establecido hasta ahora, ¿no? O no se había señalado. Entonces, ahí tenemos otro, es el segundo punto que yo quería colocar. O sea, uno es el tema de la diversidad sexual, pero otro es el respeto y el reconocimiento a los derechos de género, ¿no? Te estamos dando temas, Fabiola, pero antes déjame enriquecerlo con Paco Calderón. Paco, bueno, escucho con atención y pues sí, hay diferentes siglos, diferentes ideologías, diferentes culturas y diferente forma de ver al mundo. Sí, había ropones pues en la Edad Media, ¿no? Por supuesto, pues no estamos en la Edad Media. Fotos del rey Alfonso XIII, que nació rey de niño, y bueno, era una niña con todo y Caireles. moñitos y caireles y faldita y zapatos de niña. Mira, hay que empezar por una cosa. Hay gente que es homosexual y no la vas a curar con nada, no se quita eso. No son anormales. ¿Por qué una persona que es albino? ¿Cuántos albinos conoces? Yo no conozco ninguno. Nadie está por quitarle sus derechos y en cambio conozco un montón de homosexuales y tienen esos derechos. Yo creo que yo no le puedo quitar a alguien un derecho del cual goce yo, que es el derecho a vestirse como se le pegue la gana. Ahora, sí creo que hay una diferencia grande entre un derecho y una mala idea. Es decir, yo tengo derecho a hacer con mi dinero lo que quiera, yo tengo derecho a andar por el país como se me antoje, y nadie tiene el derecho de quitarme mi dinero. Pero si yo llevo 100,000 pesos en efectivo y me meto en Ecatepec, pues hombre, cualquiera va a decir, es una mala idea, te expones a que te roben. Es lo mismo con un niño. Sí, te puedes vestir de mujer, lo que quieras, pero tú mandas a un niño vestido de mujer a la escuela, lo van a bulear. No vas a conseguir más tolerancia, vas a conseguir un niño golpeado, burlado y seriamente traumado. Aparte, yo sí te diría, yo creo que no se vale que para agendas políticas, y esto de la ideología de género es una agenda política, se utilicen niños. Así como no estoy de acuerdo en que, por ejemplo, para hacer un bloqueo carretero, lleven mujeres y niños ante el ejército para que no les peguen a los manifestantes como escudos. Bueno, si el papá tiene una idea de lo que es la diversidad sexual y quiere hacer un postulado político, bueno, que él sea el que se vista de mujer y él vaya al súper vestido de mujer y él vaya a la chamba vestido de mujer. No que diga, ¿sabes qué, mijito? ¿Tú quieres ir vestido de niña? Pues sí, porque fíjate que yo me siento que soy niña. Ah, perfecto, vamos a enviarlo. Es una modita actual, creo que la actriz Angelina Jolie está mandando a sus hijos así, Miguel Bosé y no sé qué. Bueno, ellos lo hacen porque son celebridades y porque nadie se va a meter con el hijo de Miguel Bosé o con el de Angelina Jolie. Pero con el de Pedro Pérez, que se le ocurra a Pedro Pérez, hijito, ¿quieres ir de falda? Pues sí, ándale, ve de falda. Se me hace una irresponsabilidad absoluta. Fabiola, tienes los temas. Ya hablaremos de un punto muy interesante, Paco, que has tocado, que es la ideología de género. Ya lo trataremos bajo la filosofía de la filosofía. Fabiola, esto es preocupante. Muy. ¿Por qué? A mí me preocupa la intolerancia y la ignorancia, ¿no?, respecto a la diversidad sexual.
Comenzaría por decir que la homosexualidad no es ninguna desviación, no es ninguna enfermedad mental. Hace años que salió del manual, ¿no? donde diagnosticamos los que nos dedicamos a la salud mental. Entonces, me parece preocupante y sí me parece aberrante que se le siga llamando o sea, que se le siga considerando a la homosexualidad como algo que se tiene que curar, ¿no? O tratar. Porque en el momento en el que me dicen que me tienen que curar, entonces estoy enfermo. Y me parece preocupante que si yo tengo un hijo y mi hijo me dice que es homosexual, yo como su padre o como su madre, que se supone que soy la figura que más lo tiene que acoger en la vida, en un mundo tan horrible y particularmente en la sociedad mexicana, pues que desde mi casa me digan que yo nací mal, ¿no? O sea, pensemos en la psique de un niño que desde niñito piensa que nació enfermo y que lo tienen que corregir a lo largo de su vida. Oye, esta es una estampa muy interesante, pero también hay otra parte distinta, diferente, que es cuando el niño no interpreta y no conoce estos temas y los padres, porque son homosexuales, lo orillan a ello y ahora lo visten como tal. Si Pero los es que padres eso no son está homosexuales, pasando, no serían los padres de ese niño, serían... Bueno, o sí, ¿no? O sea, pero creo que se desvió el tema. O sea, el tema no fue, o sea, ¿cuántos niños amanecieron ese día en México y dijeron, mamá, yo me quiero poner una falda para ir a la escuela? Eso no pasó. O sea, la idea es darle la opción a las niñas de dejar usar la falda. Y eso tiene un montón de implicaciones. ¿Cuántas niñas hemos sido acosadas? Bueno, ya no soy niña, pero fui niña en alguna vez. En la escuela, ¿no? ¿A cuántas nos vieron los calzones? Incluso por maestros, ¿no? Los mismos compañeritos. Sí. Entonces, que a mí me hubieran dado la opción de ponerme unos shorts o unos pantalones, a mí me hubiera encantado, por supuesto, porque esto nos limita a las mujeres y además esta hiperfeminidad, ¿no? De lo que tenemos que ser las niñas, suaves, pudorosas, tranquilas, cerrando las piernas, que no se nos vea la ropa interior. Por supuesto que incita a la violencia, ¿no? De los hombres, o sea, entonces las niñas se guardan, las niñas se reservan y los hombres somos los que tenemos el poder. Y entonces vamos también alimentando a la sociedad violenta, ¿no? A ver, vamos a hacer una pausa, está muy interesante y regresamos con esto de la ideología de género y la tolerancia. Entonces a fondo, volvemos. Decía Paco Calderón en una ilustración de que pues uno tiene derecho a llevar 100,000 pesos en un bolsillo, pero es mala idea meterse a Ecatepec. Comentábamos antes de entrar al aire pues que cualquier fulano tiene el derecho a sentirse Superman, ponerse la camiseta de Superman, subirse a una azotea y quererse arrojar. Está bien, su derecho. Lo que no tiene derecho es a acumular a un grupo de personas que lo apoyen para aplaudirle, financiarlo, hacerlo público y si el resto no acepta esto, calificarlos de intolerantes. Por ahí va más el asunto. Ideología de género. Pues dicen que la ideología de género, Paco, tú tocaste el tema, está construida por nuestro entorno. Y la ideología, según ahora la perciben, no sé si Rodrigo la capta de esta manera, como la perciben expuesta por la jefe de gobierno, que es de izquierda, que tiene bases de Marx, de Carlos Marx, significa que son ideas contrarias a la razón. Ojo, Fabi, ideas contrarias a la razón. Ideas que sirvan para movilizar a grupos sociales o políticos sin importar su veracidad o interés. Y bueno, después toco otro tema que es muy interesante. ¿Qué piensas, Paco, esto de la ideología? ¿Es realmente una ideología? Porque vemos al secretario federal, a Esteban Moctezuma, pues en esta campaña destructiva de la reforma educativa anterior, porque era de otra administración, pues que ahora los niños pueden copiar, que no va a haber evaluación para los maestros, que no va a haber exámenes para continuar en grados. Porque los maestros pueden enseñar materias que desconocen. Y ahora las faldas, ¿no? Y entonces cuando Sheinbaum propone esto, comparado Esteban con se el ríe. daño brutal que están haciendo en esos otros rubros, esto de las faldas es pecata minuta. En cuanto a lo de la ideología de género, ¿en qué se basa esta? En decir, mira, el sexo no lo determina el cuerpo, lo determina la mente. ¿Estás tú de acuerdo con ello? Pues ¿O es no, una mira, vale un queso si yo estoy de acuerdo o no de acuerdo. La cosa es, existen los homosexuales y tienen ellos el derecho de vestirse como se les pegue la gana. Esa es la verdad, y de vivir como se les pegue la gana y de tener, si ellos pagan sus impuestos y se apegan a la ley, tienen los mismos derechos que tengo yo. Yo tengo derecho a ser feliz, ellos tienen derecho a ser feliz. Yo tengo derecho a casarme, ellos tienen derecho a casarse. Yo tengo derecho a no ser acosado por ser quien soy, ellos tienen ese derecho. Ahora,
todo el mundo se puede burlar de mí, yo me puedo burlar de ellos. Puedo hacer un cartón con ellos. Cuando te dicen, no, porque eres un intolerante, discúlpame, maestro, no. No uses esa palabra porque me ofende, discúlpame, no. Al rato van a salir los calvos y decir, no me digas pelón, vamos a salir los gordos y vamos a decir, no me digas panzón, vamos a decir, por amor de Dios, digo. Ahora no puedes decir de anciano o sensatez. viejo, tienes que decir persona de la tercera edad. Bueno, pero ese ya Ahora es- dices diversidad sexual. Pero- Y cuidado, no lo digas, ¿eh? No ese tema en general. Es decir, el punto del uniforme es el siguiente. El niño tiene pulsiones homosexuales, se siente niña. Y los papás le dicen, ay, mijito, si te sientes niña, vístete de niña y ve al colegio. Si lo hacen, no van a lograr la tolerancia de sus compañeritos, van a lograr que a su hijo le pongan una madriza, perdón. Entonces, si el niño tiene tendencias homosexuales, bueno, respétaselas, pero tú eres el adulto y tú tienes que ver por la seguridad de tu hijo. No lo vas a exponer a que otros niños que tampoco tienen el criterio de un adulto lo bulen. Digo, ¿quién no fue al colegio y no le tocó acoso sexual? Acoso sexual hay por todo, digo, acoso sexual, acoso de todo tipo. Y sexual también. Y sexual también, por supuesto. Y sexual también, por supuesto. No digo el nombre del colegio, pero en el colegio en el que yo estudié, había un zaguán en el cual había un tubo incrustado en el piso, en el cual ataban la puerta, ¿verdad?, para que no se moviera y pudieran pasar los coches. En todos los recreos, un ritual era darle tubo a un fulano que era el que se veía débil, el que se veía gordito, el que se veía afeminado o el que les caía mal, lo agarraban y entre todos lo sentaban en el tubo. Digo, y te estoy hablando de un colegio privado. Tú dirás, pero es que esos eran tiempos antidiluvianos en donde no había la tolerancia. Perdón, capaz que no había esa tolerancia, pero tampoco había los suicidios por acoso y por hostigamiento que hay ahora de niños. Por amor de Dios, poquito de sensatez. Nadie se opone a que las niñas vayan de pantalón a la escuela. Las mujeres llevan usando pantalones, digo, desde la época que se inventó el cine. Claro. ¿A quién se le ocurre mandar a un niño vestido de mujer a la escuela, aunque el niño quiera? Por amor de Dios, un poquito de criterio. Y te lo pongo en estos términos. Tú ves fotos de los cines en los años 20 y tú ves a Marlene Dietrich vestida de hombre, vestida así de frac con sombrero de copa y dices, wow, se ve de lo más sexy. Tú ves un hombre vestido de mujer y dices, se ve ridículo. Perdón, esa es la verdad. A ver, Rodrigo, ya que tocaste tú el tema incluso de los baños neutros, por la razón que sea, porque decidió el niño, porque lo impusieron los padres, como quieras, pero un varón llega a la escuela de falda, ¿a qué baño va? Pensando quién lo va a aceptar y quién lo va a calificar por lo que él determine ir, el niño ya, no la falda, el niño determina a qué baño va, al de varones o al de niñas. ¿Cómo está ese asunto? Pues yo creo que es un ejemplo claro de lo que mencionaban. Hay que diferenciar entre un derecho y una mala idea. Y claramente eso es una mala idea. Es importante ubicar que eso de uniforme neutro va de la manita de baño neutro. El baño neutro que supone, según la iniciativa de ley presentada hoy en día en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, implica que se puede considerar que hay un niño o un hombre, un varón, no importa ya la edad, que está atrapado en un cuerpo de mujer, o que puede haber una mujer, niña o de cualquier edad, que está atrapado en un cuerpo de hombre. Y a partir de esta cuestión, que es de percepción, no de realidad biológica, se pretende que se genere un derecho y además que ese derecho se le imponga a los demás. Y entonces, ese varón se mete al baño de mujer al hombre. Es decir, otra mala idea. También me parece muy mala idea la ley Mordaza, que es cuidadito y no dices lo que nos guste porque consideremos que eso obstruye, disminuye u obstaculiza la diversidad. Y ahí va. El paquete completo sí implica el forzar desde el Estado a las personas. Y eso me parece que es gravísimo y creo que no debe estar por ahí la cosa. A ver, si tenemos un ámbito escolar en donde sale un estudiante y lo secuestran y vemos que en la Ciudad de México aumenta el secuestro en un 550%, pues como que ¿dónde tendría que estar el esfuerzo, la creatividad de echarle ganas como un gobierno? A tratar de
inventar nuevos derechos a partir de malas ideas o tratar de cuidar los derechos que son fundamentales para que saliendo de tu escuela no te maten. A ver, Fabiola, este tema no es menor porque yo no sé como adultos, de acuerdo a nuestros valores, nuestra educación, nuestra percepción, estemos preparados para ver que en el baño de varones entra una mujer vestida de hombre y la tenemos que aceptar, haciendo sus necesidades. Como niños, a ver, yo me puedo, ahora vamos al esquema de los niños, yo me puedo imaginar en el baño de mujeres que entre un varón a hacer sus necesidades fisiológicas, pero con falda, y las niñas lo tengan que ver porque él siente que tiene un derecho a usar falda. Es que yo creo que aquí nadie está obligando a nadie, o sea, me parece que se está como desviando el punto, ¿no? O sea, nadie está obligando a nadie a vestirse de falda o de pantalón, o sea, se está dando la opción de que las niñas puedan utilizar pantalón en lugar de falda. ¿Pero a decisión de quién? A decisión de la niña. ¿No ese es el problema? ¿Por qué va a ser un problema? Bueno, pregunto. Pero, o sea, ¿tiene el criterio de...? Por supuesto que sí. ¿Un niño claro tiene el que criterio sí, porque, de esa decisión? Sí, por supuesto, porque los padres no son los poseedores del niño, o sea, como decía Minerva, ¿no? O sea, por supuesto que son los responsables de formarlo a lo largo de la vida, porque le dieron la vida, pero no son nuestra pertenencia. Los niños no son pertenencia de los adultos. Y por supuesto que hay que respetar la identidad de los niños y la orientación sexual de los niños. Porque es una realidad, está en la naturaleza, esto es biología, o sea, esto no es una ideología. Los estereotipos de género sí, que son constructos sociales. Cómo debe ser una niña, cómo debe ser un niño, cómo se debe de vestir y cómo te tienes que ver. Y cuando te sales del molde, entonces ¡pum!, ¿no? La sociedad brinca. ¿Pero por qué brinca? Porque es desconocido, porque estamos construidos. Y entonces lo que hay que hacer es deconstruir, y deconstruir genera tolerancia. Y cuando tolero, entonces no me genera ruido que una mujer se vista de hombre y un hombre se vista de mujer. No me genera ruido porque, ¿y a mí qué más me da lo que te pongas? Oye, ¿con estas disposiciones estamos construyendo? A mí me parece que, o sea, la idea fue buena, como el mensaje de fondo fue bueno, como vamos a ser más inclusivos. Probablemente no estuvo planteado de la mejor manera. Ahorita lo vamos a escuchar, vamos a transmitir ese fragmento. Pero me parece que sí, o sea, me parece que estos llamados hace que nos cuestionemos. A mí me encanta que nos cuestionemos y que haya estas posturas, ¿no?, tan opuestas, porque nos obliga a cuestionar qué pasa conmigo cuando veo algo distinto, porque evidentemente si yo brinco en contra es porque algo me resuena, ¿no? O sea, algo ahí tengo yo que entender o quizá necesito desaprender para empezar a aprender distintas, por ejemplo, de construir las masculinidades, ¿no? Las masculinidades que tenemos, porque yo creo que ese es el problema. O sea, quienes brincaron aquí fueron los hombres, no las mujeres. Yo no vi a ninguna mujer diciendo, no, yo no quiero ver a los niños vestidos de falda. Aquí fueron los hombres los que dijeron, ¿cómo que entonces ahora me van a obligar a que si mi hijo quiere usar una falda lo tengo que llevar? A ver, Paco, ¿no estás de acuerdo? No, yo conozco un montón de señoras, digo, hay varios chats y todo eso, que todas pusieron el grito en el cielo. Es decir, una cosa, cuando las niñas van de pantalón a la escuela, es el pantalón de niñas, digo, ¿no? O van con jeans que son unisex. Universales. Sí. Realmente el uniforme unisex sería como los que puso Mao en la Revolución Cultural, que todos iban vestidos igualitos, con la misma cachucha, la misma chamarra, todo esto. Si el niño va de faldas, vestido de romano, los chavos van a decir, wow, está padrísimo tu disfraz. Si el niño va de faldas vestido de escocés, va a decir, wow, está padrísimo. Si el niño va de faldas vestido de azteca, capaz que lo discriminan por racismo. Pero la cosa es ir vestido de niña. No sé si me explico. Sí. Tú tienes ganas de ser travesti y todo eso. Cuando seas mayor de edad, vístete como quieras, ve a donde quieras vestido de mujer. Si tu hijo quiere vestirse de niña, tú como adulto tienes que tener el criterio y dices, mijito, no, te van a pegar. No, yo quiero ir, hasta que te digas, bueno, ve, y por supuesto va a llegar golpeado todo eso. Capaz que de ahí sale un portentoso activista, o capaz que sale, lo más probable, un chavo, pues iba a decir abusado, pero aquí en México abusado quiere decir como muy listo, capaz salen las dos cosas. Pero lo que te quiero decir es, va a salir un niño que ha sido insultado, humillado, golpeado, maltratado. O sea, le va a ir peor por esa decisión. Hay que tener un poquito de criterio. Vuelvo a lo mismo. ¿Hay el derecho? Claro que hay el derecho.
Yo tengo el derecho a expresarme, a andar por todo el territorio nacional, nadie tiene derecho a entrar. Pero si yo voy a Tierra Caliente con un letrero en mi coche que dice Cartel Jalisco Nueva Generación, bola de asesinos, pues yo creo que es una mala idea. Vamos a hacer una pausa. Dejo nada más una idea al aire porque hay quien piensa sobre esta determinación de gobierno que es un grave ataque a nuestra decisión individual. Esto es A Fondo, regresamos. Valores con las nuevas tendencias, vaya tema. A ver, para quienes están en contra de esta disposición, de esta idea, de esta ocurrencia, porque acabamos de ver lo que dijo la señora Sheinbaum, con el tono, con las palabras que utilizó. Esta mala idea quiere decir que se opone a la ciencia biológica, ojo, que se opone a la anatomía, a la fisiología, a la genética, a la embriología y a la psicobiología, también a la neurociencia. O sea, bueno, yo no sé quién lo dijo y si es tan profundo esto, pero veamos las implicaciones de tomar un micrófono, como lo hizo la señora Sheinbaum, y soltárselo a la población cómo va. Yo le pregunto a la población si sabe de psicobiología o de neurociencias o de biología para decir, si tiene razón la señora Sheinbaum, acepto, mi hijo va de falda a la escuela. Minerva. Yo creo que habría que matizar primero que esto se coloca como una posibilidad para niños y niñas que tengan una identidad sexual distinta a la biológica, ¿no? Entonces, puede ser una posibilidad de un sector, porque además también pensamos a niños y niñas asexuados. Entonces, insisto en la posibilidad de establecer una forma distinta de relación con ellos. Ahora, sí hay que crear una cultura de respeto a los derechos humanos. Creo que ahí tenemos todavía un camino por andar. Y que me parece que también el tema causa ronchas, ¿no? Porque es como una afrenta a una cultura machista muy arraigada en nuestro país, ¿no? Entonces, lo que preocupa es ¿por qué feminizar la condición del niño y adolescente si es un niño? Y yo creo que tenemos que replantearnos qué entendemos justamente por el ser niño, cuando además históricamente la niña ha quedado supeditada al concepto de niño en general, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos que trabajar muchas cosas. Coincido en que esto tiene que ser un tema que se trate con mucho más cuidado. No es solamente como establecer una consigna y órale, todos háganlo. O sea, me parece que hay que respetar también las condiciones de cada grupo familiar, lo que piensan, cómo se sienten, y cada quien está en libertad de decir yo no comulgo con eso, porque yo tengo otros valores, otras creencias, o porque su religión no se lo permite. Entonces, yo creo que todos tenemos que respetar esa diferencia de opinión, ¿no? Entonces, lo que me causa como extrañeza es que, bueno, hay una exaltación por feminizar la condición del niño o el adolescente, ¿no? Como si no hubiera el tema de la homosexualidad en este sector o grupos de edad. Entonces ahí tenemos que replantearnos muchas cosas. No quiere decir que toda la población de niños y niñas también quiera o se sienta obligado de hacerlo, o el problema sería que los papás lo obliguen. Entonces, otro tema que en Redín se ha señalado es cómo frente a esta noticia, digamos, o notificación del gobierno, se va a dar supervisión y seguimiento a la práctica cotidiana en el espacio educativo. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Y quién lo va a hacer? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Y cómo le va a dar seguimiento? ¿Y cómo van a acompañar la forma, digamos, en que un niño va a ser aceptado o tratado en eso? Y eso hay que trabajarlo con los niños, con los profesores, con los directivos, con los sectores, ¿no? A ver, este punto es sumamente importante porque yo me preguntaría si antes de lanzar esta propuesta ya se cumplió con los requisitos que estás mostrando, Minerva. Es decir, ya se habló con los padres de familia, se habló con los psicólogos, se habló con los maestros, se habló con los tutores. Yo creo que no. Pero quienes tratamos de hablar a las colectividades de temas como este, buscamos un poco más allá, no quedarnos en claro, Claudia no está sola y le levantamos la mano, ¿no? Sí. ¿En este momento es el que México necesita para este tipo de propuestas? Y lo pregunto, porque si el propio presidente de esta nación no sabe ni en qué año se fundó México,
O lo que es las formas y los fondos. Esto tú, Paco, lo sabes perfecto. Cómo te vistes, cómo hablas, cómo te expresas, el gesto, los silencios, Si a la disposición de Claudia Sheinbaum en un micrófono decir lo que dijo, la primera reacción del secretario de Educación es reírse, que yo no sé de qué se rió, si le pareció simpático, si fue un gesto de aprobación, si fue una burla. Pero cuando ves al secretario de Educación reírse de una disposición de gobierno y cuando ves a tu presidente que no sabe cuándo se fundó México, pregunto, ¿estamos preparados como nación para este tipo de ideas? Rodrigo. Sí, yo creo que este tipo de ideas no van a lo que es lo fundamental de un gobierno. Y yo creo que sí hay una insistencia en tratar de ampliar los rangos de intromisión gubernamental, borrando o tratando de quitar lo que son derechos de instancias como la familia. Porque cuando hablamos de uniforme neutro, pues no es un hecho aislado. Están también los baños neutros. Están también las leyes mordazas con 6 años de cárcel para quien opine o menoscabe o diga algo en contra de la diversidad. Pero también hay algo que se maneja con ciertos términos como la autoconstrucción de la identidad sexogenérica. Cuando se utiliza este tipo de expresiones, vemos hasta dónde llega la cuestión de la intromisión de un Estado, de un gobierno, y que trata de quitar a los padres de familia. ¿Por qué? Porque si vemos la iniciativa de ley que presentó el presidente de la República anterior, en el 2014, de derechos de los niños, niñas y adolescentes, que no fue aprobado precisamente por estos contenidos, y vemos el capítulo de derechos sexuales de los jóvenes capitolinos, que sí fue aprobado, vemos en dónde está esta intención de borrar de la ecuación a los padres de familia. Cuando se da una disposición como un nuevo derecho, que más bien es una mala idea, de que los menores de edad que no pueden ir a la esquina a comprarse unos cigarros o a la otra esquina a comprarse una cerveza, sí pueden acudir a una instancia de gobierno, de salud, ni siquiera enterando a sus padres, para que les ofrezcan algo que no les pueden cumplir, un cambio de sexo. Porque si Pedrito un día se levanta por cualquier cosa y dice, oye, no, es que yo no soy un hombre, soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Entonces voy con el gobierno saltándome a los padres y entonces el gobierno te ofrece algo que no te puede dar, cambiarte de sexo. ¿Por qué no te va a cambiar de sexo? Te van a amputar tu miembro reproductor masculino, te van a dar un cóctel molotov de hormonas cada mes y eso no te va a cambiar de sexo, te va a generar daños irreparables y además sin que ni siquiera los padres de familia estén enterados. Que serían el eje motor de una sociedad. Exacto. Porque los padres educan, las escuelas instruyen, que es distinto. Y ahí vemos cómo el paquete completo incluye que los gobiernos hagan de lado a los padres. Y entonces retomamos. Aquí se ha dicho, los niños no son propiedad de los papás. Absolutamente de acuerdo. Y todos los padres de familia que nos están escuchando también van a estar de acuerdo. Pero en lo que no estoy de acuerdo y los padres de familia no están de acuerdo es que sean propiedad del gobierno. Y peor, de un gobierno ideologizado que quiera meterse hasta la cocina. Doctora Anaya. Porque esto tiene que ver con que el Estado crece a expensas de la libertad de los ciudadanos. Exacto. Ese es el punto. Se infla. O sea, me hago popular, me hago legítimo, me hago creíble como Estado, como gobierno, impulsando ideas de este tamaño. Es que, o sea, vuelvo al punto, ¿no? Me parece que, o sea, de fondo hay un problema mucho más grave. O sea, no estaríamos en esta mesa de debate si en lugar de estar como poniendo estos esfuerzos en que si estoy atrapado en el cuerpo de un hombre o de una mujer y que si me dan ganas de ponerme una falda o un pantalón, educamos en tolerancia y educamos en inclusión. ¿Qué pasaría si, volviendo, o sea, bueno, tomando tu ejemplo, ¿no? De que es una mala idea mandar a tu hijo a la escuela. Y coincido contigo, es una mala idea. ¿Por qué? Porque las escuelas y la sociedad no está preparada para aceptar lo distinto. Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, si yo empleo mis esfuerzos en educar a mis hijos para que sea tolerante, para que sea inclusivo, que no tiene que estar de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero el que no esté de acuerdo no me da derecho a señalarte, a ponerte un apodo o a decir que estás enfermo y que te tengo que tratar, que te tengo que curar. Porque cuando tú le dices a un niño que lo tienes que tratar y curar porque tiene una orientación sexual distinta a la que se esperaba que tuviera, porque eso es lo que se espera,
porque si nos vamos a la biología, pues también existen, ¿no? O sea, los animales homosexuales, ¿no? Las plantas. O sea, entonces, educar en inclusión y educar niños tolerantes. Ese debería de ser el tema. Oye, pero a ver, déjame preguntarte, ¿no hay una influencia muy marcada en un niño que vive con dos mamás o que vive con dos papás, que tienen costumbres, el niño las ve, las asimila y las reproduce, y entonces se convierte en algo que cree el niño es correcto, pero que no corresponde a su biología? Es decir, el niño es niño, pero tiene a dos mamás. Y ve que las conductas de las mamás implican vestirse como niña, pintarse, besarse entre ellas, y él aprende a vivir así. Pero él dice, no, yo soy niño. ¿Pero cuál es el problema ahí? Porque lo estás orientando a una conducta y una formación que el niño no está aceptando. A ver, yo conozco muchas familias de padres homosexuales, 2 papás y 2 mamás, y esto pasa en su minoría, ¿no? También conozco familias... Pero pasa. Sí, pero también... Ahora manda ese niño vestido de falda. No, pero a ver, ese es otro exponlo tema. a 60 niños en la escuela. Por supuesto que esa es una mala idea. ¿Pero por qué es una mala idea? Porque no estamos preparados para ser inclusivos. También conozco matrimonios de padre y madre donde el hijo es homosexual. Muchísimos. Esa es la mayoría, ¿no? Y entonces yo no le metí a mi hijo la idea de que le gustaran los niños, o no le metí a mi hija la idea de que le gustaran las niñas. La orientación sexual es personal y además no se elige. Por eso no es una enfermedad mental. O sea, no te levantas un día y dices, hoy soy homosexual y mañana no. Antes de ir a una pausa, porque tú también tocaste el tema, ¿qué tanto te reflejas en tu comodidad sexual de acuerdo a los líderes de opinión? Yo quiero ser como Miguel Bosé y me tatúo los ojos y así voy a la escuela. Yo quiero ser como Angelina Jolie y entonces convierto a los que no son en lo que sí son y los que no... ¿Qué tanto es moda el tema que estamos tratando? Te lo contesto volviendo a esto porque ya oí el tema musical. ¿Después de la pausa contestas? Sí. Bien, vamos a una pausa, regresamos. De la aceptación al bullying. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en caricatura que nos acaba de regalar Paco Calderón, en donde efectivamente se ve la aceptación arriba de que, ok, como niño puedes ir con falda a la escuela, pero vemos en esta parte lo que ocurre, el bullying, la denostación, la humillación, y lo que tú dices, el golpeteo, que puede empezar por lo verbal. Paco, querías contestar una pregunta. Mira, en pocas palabras, yo creo que en un futuro no lejano, nadie se va a escandalizar por la homosexualidad. En un pasado tampoco muy lejano, la gente se escandalizaba de que las mujeres votaran. Bueno, ahorita nadie se escandaliza por eso. Nos escandalizamos porque no votan. Bueno, ese es el punto. Pero después de que se le dio el voto a la mujer empezó a fumar, la mujer empezó a usar pantalones. Y ahora digo, nadie se escandaliza porque la mujer vaya de pantalones a la escuela. Pues la ven en la televisión, adora a la exploradora y a todos estos que van de pantalones. Digo, ese es... Niños vestidos de mujer. Yo creo que eso va a ser un cambio que se verá mucho después a que haya plena tolerancia a la homosexualidad, que nadie vea mal que a otro le gusta personas de su mismo sexo. Creo eso. Creo sí que hay una modita ahora de no, yo tengo que epatele bourgeois, yo tengo que simbrar los pilares del establishment y entonces me voy a vestir de mujer y todo eso. Esos son activistas o son celebridades que quieren llamar notoriedad a su persona, ¿no? La gente común y corriente que tiene que trabajar 8 horas diarias para ganarse la vida no está en esos debates. Esa es la verdad, ¿no? Pero ese también es un punto muy, muy interesante. Y yo preguntaba hace unos minutos, y es mi franca preocupación, si estamos preparados en este momento como nación a este tipo de propuestas. Porque lamentablemente, y lo voy a decir derecho y aquí hablamos en serio, lamentablemente hoy los niños están inmersos en un ambiente de crímenes, de plagios, de inseguridad. Yo soy un niño de la calle, no por extracto socioeconómico, Fabi. Yo jugaba en la calle, mis mejores cuates los hice en la calle, los mejores padres de mis amigos que conocí, que me cuidaban, estaba en la calle, conocí a mi policía, sabía que me iba a cuidar. Hoy nuestros hijos no pueden salir a la calle, y si salen, no regresan. Yo prefiero tener un hijo homosexual a tener un hijo sicario, pero con la mano en el fuego. En ese ámbito vale la pena presentar este tipo de ofertas políticas a una sociedad que está herida. Claramente, Rodrigo, lo que como padres de familia podemos exigir es que los gobiernos cumplan con sus funciones claras,
objetivas, fundamentales. Cuando nosotros vemos que estos gobiernos se inflan y tratan de quitar de la ecuación a padres de familia para meter ideologías, promover conductas, porque cuando se dice aquí que nadie está vistiendo a nadie, bueno, nosotros podemos entrar a la página del gobierno federal, podemos entrar a las páginas de la Ciudad de México y vemos cómo se les pide a los maestros que hagan dinámicas con sus alumnos de preescolar, en donde los maestros llevan ropita de mujer para vestir a los hombres de mujeres y a las mujeres de hombres. A ver, ese es el espacio, eso es lo que tiene que hacer un profesor, porque estamos en últimos lugares de la OCDE en matemáticas y en comprensión de lectura, que son materias muy claras de necesidad. ¿Por qué tienen que estarse esforzando los gobiernos haciendo esto? ¿Por qué el afán de deconstruir la sexualidad humana de hombre y mujer para decir que no debe haber diferencias, ¿no? ¿Por qué tratar de, como lo decía Olga Sánchez Cordero cuando presentó su agenda legislativa de la democratización de la familia, por qué ese afán de un gobierno de querer emancipar a los niños? ¿De quién? De los padres. ¿Para qué? Para que vivan y disfruten a plenitud los nuevos derechos sexuales reproductivos. A ver, otra vez, ese gobierno que se está inflando no está cumpliendo con lo básico y fundamental, que es cuidar la vida, cuidar que la gente pueda trabajar, vivir de su esfuerzo, que pueda expresarse, que pueda asociarse. No, se infla en cuestiones en donde se entromete en cosas, en donde quiere borrar del mapa a los padres de familia y no cumple con lo fundamental. A ver, nos quedan 2 minutos para concluir. Quisiera cederle ese tiempo tanto a Minerva como a Fabiola en una conclusión rápida para cerrar con Paco. Sí, estamos hablando efectivamente de los niños y no nos hemos puesto a pensar que un día llegue el maestro con falda, ¿no? Y como dice Fabi, que se agache para que le vean los calzones los niños al maestro varón porque trae falda. Minerva, vamos cerrando, por favor. Pues me parece que tenemos que replantearnos mucho la relación de lo privado con lo público. O sea, creo que el ámbito de lo privado sí es algo que se tiene que debatir como se está haciendo ahorita, y aquí y en otros espacios, porque los valores no han sido eternos, han sido construcciones a través de distintas épocas, han cambiado de cultura en cultura, entonces no podemos pensar que eso es inamovible. Pero creo que el debatir sobre las visiones y las posiciones es algo muy sano, es algo que nos puede ayudar muchísimo. Yo difiero un poco porque creo que el ámbito de lo privado también tiene que establecerse en lo público, porque tenemos un país que violenta en un porcentaje altísimo a niños, niñas y adolescentes. Muy bien, 30 segundos, Fabi, porque yo también recuerdo en esto de cambio de costumbres y de valores, cuando a las mujeres no se les permitía entrar a una iglesia de pantalones y con velo, ¿no? Y ahora pues van hasta de minifalda y con escote. En fin, 30 segundos. Depende del padre, ¿no? Depende del padre. y de la zona. O sea, yo creo que es muy, muy importante que les demos opciones a los niños. O sea, que tu hijo pueda crecer sabiendo que es un ciudadano libre, que puede elegir. Y cuando yo tengo la libertad de elegir, entonces respeto a los demás. Si seguimos en el debate, que si la falda y el pantalón, que si el niño y que si la niña, seguiremos siempre en pañales, ¿Es que ¿no? en ese debate nos metió la autoridad? Sí, nos metió y me parece perfecto que nos meta en ese debate, porque en las familias reina la culpa. ¿Sí? O sea, estamos educados a, eso está mal, te tienes que sentir culpable si piensas distinto, si te vistes distinto. Entonces sí, yo concuerdo con Minerva, lo privado tiene que comulgar con lo público. Cerramos con un pensamiento tuyo, Paco. Yo creo que en cuanto al gobierno, desde la cabeza hasta el final, es un gobierno de disparates y de gente inepta. Olvídate del gobierno, el gobierno están completamente disfuncionales. Es la sociedad. La sociedad es la que tiene que moverse hacia una mayor tolerancia. El punto aquí no es ese camino hacia la tolerancia. El tipo es cuáles son las medidas sensatas y cuáles son disparates. Muy bien. Fabiola, muchas gracias por estar hoy con Gracias, nosotros. Paco, un honor que estés con nosotros. Gracias, Rodrigo. Gracias, Minerva. Gracias. Yo Muchas gracias. nada más dejo la siguiente interrogante. Esta mesa de discusión, esta conversación, esta ampliación de datos, tendría que haberla visto antes la señora Sheinbaum
de tomar un micrófono y hablarle a la sociedad y que conste que es pregunta. Gracias por habernos acompañado. Esto es A Fondo. Soy Carlos Ramos. Nos encontramos en la próxima.